Conectada junto a nosotros la diputada para hablar de esto en detalle. Bienvenida, diputada Día D. Hola, ¿cómo estás? Gusto estar acá conversando en Radio Inicia. Muchas gracias por estar acá conversando con nosotras. Es siempre bienvenida. Diputada, para quienes no saben de qué trata este proyecto, ¿nos podría decir más o menos en qué consiste? Sí, claro, bueno, aquí lo que acaba de ocurrir hoy día, como bien decías tú, es muy importante porque se ha rechazado un megaproyecto minero que iba a afectar al sector donde la región de Coquimbo. En realidad no podemos hablar de un solo sector porque iban a ser muy grande el área de emplazamiento de esta minera y que iba a terminar afectando a la vía marina, a las especies protegidas que se encuentran también ahí, a las corrientes marítimas como la de Humboldt, por ejemplo. Entonces, finalmente se trataba de un megaproyecto minero que llevaba años luchando por ser aprobado, con un lobby muy grande por parte de las empresas, ya lo decías tú, y que ha tenido hartas idas y venidas. Entonces, por eso es que quizás a la gente le suena el proyecto Dominga, no saben de qué se tratan, pero les suena porque ha estado varias veces en debate si se aprueba o se rechaza este proyecto, se ha reclamado por parte de la empresa, se ha ido a tribunales ambientales, han existido instancias donde lo han revisado el mismo comité de ministros. Entonces ha sido un proyecto bien conflictivo porque ha existido mucho interés y mucha presión por los grupos económicos de que se apruebe este proyecto, que tiene una inversión muy grande. Pero hoy día finalmente nos encontramos ante una decisión que debe ser definitiva en torno a si continúa o no el proyecto de Dominga, y eso es lo que celebramos desde el mundo ambiental. ¿Y qué hubiese implicado que este proyecto se hubiese aceptado? ¿Qué impacto hubiese causado? Bueno, yo ya te mencionaba algunos. Hay un impacto a nivel que se evalúa incluso a nivel de macrozona, porque el emplazamiento del proyecto es tan grande. eh, el emplazamiento del proyecto es tan grande que eso incluso hubiese afectado a todo el sector de la zona norte. Por eso un grupo de parlamentarios se opuso tajantemente a que esto avanzara, que representaban el sector de la macrozona norte, la región de Coquimbo en particular. Uh-huh. El proyecto hubiese significado una contaminación para las aguas, hubiese significado una alteración en el curso de las corrientes, que te mencionaba el caso de Humboldt, hubiese significado la pérdida de las especies que habitan en el sector, y también hubiese significado un cambio de vida para la gente que se encuentra más próxima al emplazamiento del proyecto de Dominga, o sea, una alteración en los asentamientos urbanos. Así que básicamente la vida como se conocía hubiese cambiado. Por eso es que existía tanta oposición a este proyecto. Despliegue de actividades que implica el proyecto destruiría el lugar donde habita el 80% de la población de los pingüinos de Humboldt, junto a las colonias completas de delfines, chungungos, y donde vienen ballenas de todo el planeta en crisis en busca de refugio y comida. Si se tenía conocimiento de esto a nivel público, ¿cómo es que se llega a proponer este proyecto y que tenga que ser rechazado o aprobado, y no rechazado a primera instancia, teniendo en consideración las consecuencias para el medio ambiente que este tiene? Bueno, es una gran pregunta la que acabas de hacer, porque la verdad es que cuesta imaginar cómo podemos llegar tan lejos, ¿verdad? Con un proyecto que causa tanto daño a nuestra comunidad, a la vida, que pone en peligro a un montón de especies. Tú mencionabas el caso de los delfines, de los pingüinos también, pero también altera el curso de las cosas. Uh-huh. La verdad es que este proyecto ha tenido hartas idas y venidas. Ya bien te decía, se ha reclamado varias veces ante tribunales ambientales, pero aquí vemos la falla que existe en nuestro sistema de evaluación, que es muy imperfecto, y que finalmente cualquier empresa que tenga la capacidad de financiar el
permanecer en evaluación ambiental durante muchos años, termina por poder lograr conseguir la aprobación de un proyecto. Por eso es que decimos que el SEA o el Servicio de Evaluación Ambiental, más bien el SEI, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, es un sistema que está destinado a el perfeccionamiento de los proyectos más que a una evaluación en donde aprueba o rechaza. Entonces, si una empresa tiene recursos suficientes, una minera, en el caso de Dominga, los tiene, puede estar eternamente 10 años ante el servicio en recursos, presentando una y otra vez el proyecto hasta que lo termina de perfeccionar y el servicio no le queda otra cosa que decir ya, saben que aprobamos este proyecto. Y eso ocurre en muchos casos. Y así es como se llega tan lejos también. Estamos conversando con la diputada independiente Camila Musante sobre el rechazo al megaproyecto Dominga. Diputada, ¿y este rechazo a este proyecto podría marcar un precedente para nuevos proyectos, sobre todo aquellos que dañan el medio ambiente? Sí, claro, yo creo que de hecho está una señal política muy fuerte y lo decíamos hace una semana atrás cuando hicimos un punto de prensa con un grupo de diputados que estábamos muy preocupados por la aprobación de este proyecto y dijimos, a ver, aquí es importante saber que no solamente está en juego el futuro de la región de Coquimbo, el futuro de los pingüinos de Humboldt, de las corrientes también y de las comunidades que viven en el sector, sino que también es una señal de hacia dónde vamos en términos de medio ambiente. Y es una señal muy potente y muy clara que da el gobierno y a mí me parece muy correcta también. O sea, esperamos que proyectos de este tipo no solo no puedan avanzar tanto, sean rechazados, sino que además no sean los proyectos que queramos para nuestro país. Y ahí yo creo que en la evaluación el comité de ministros es bastante exigente y me parece que también eso es una señal potente de que el estándar técnico de los proyectos, de los grandes proyectos mineros, de los proyectos que causan mucho daño e impacto ambiental, tiene que ser alto. Entonces, yo creo que de verdad esto es una buena señal para nuestro país y avanzamos en la línea correcta, también en los términos que el mismo gobierno se comprometió cuando todavía no asumía su calidad de tal al decir que va a ser un gobierno ecologista. Diputada, y este proyecto al ser rechazado, ¿hay alguna posibilidad de apelación por la compañía ligada a este proyecto o ya queda finiquitado, ya se rechaza y definitivamente no se hace? ¿O pueden apelar aún? No, lo que pasa es que la resolución que toma el comité de ministros tiene una instancia más. O sea, es decir, es susceptible de recursos. eh, Aún quedan las vías de reclamación y después, por ende, esa reclamación puede escalar todavía un poco más con otros recursos ante los tribunales de alzada. Pero yo creo que acá lo que ocurre con este pronunciamiento es una señal política muy clara de dónde está el gobierno, porque finalmente son el comité de ministros el que puede terminar matando un proyecto políticamente o no, más allá de las instancias recursivas que pueden existir y decir que en el procedimiento se incumplieron ciertas formas o que no se siguió, no sé, la exposición ante el comité como correspondía, había como que esos son el tipo de cosas que se pueden alegar, pero la decisión política final de cómo continúa un proyecto siempre está radicada en el comité de ministros, que igual es un órgano que se ha criticado mucho porque tiene una decisión muy política. A veces vemos que hay proyectos que se aprueban por el comité de ministros y que no tienen fundamentos técnicos. Este no fue el caso porque fue una decisión fundada técnicamente y además acompañada por una definición política del gobierno. Entonces ahí yo creo que es donde termina de morir Dominga, porque Dominga ya había muerto otras veces. Este proyecto, Sí. recordemos que ha tenido hartos reveses, ha tenido fallo en contra, después ha vuelto a presentarse, ha tenido revés en los tribunales de alzada que han dejado sin efecto los fallos del tribunal claro, del primer tribunal ambiental. Entonces ha sido un proyecto que ha ido y venido constantemente.
Diputada, le quiero agradecer por estar conversando el día de hoy con nosotros y bueno, ojalá que quede ahí, que se rechace y no vuelva, no vuelva a darse luz verde a proyectos que dañan tanto. Muchas gracias y que tenga bonita semana. Lo mismo, que esté bien. Un abrazo. Chao. Y siguiendo el tema político, estamos a puerta de la votación de la acusación constitucional contra el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. La bancada de Renovación Nacional manifestó que va a rechazar la cuestión previa que podría invocar la defensa del acusado. Y bueno, cabe mencionar que este tipo de acción es invocada por la defensa del acusado previo a la votación de la acusación constitucional, donde se pretende descartar la acusación mediante un análisis preliminar por parte de la Cámara de Diputados y Diputadas. Para conversar esto en detalle está con nosotros la diputada Francesca